Agradecemos al Señor, hermanos, por el privilegio que nos da de estar juntos esta noche. Y quizás llegamos a uno de los pasajes más importantes de la carta a los Hebreos, que nos describe, como lo dije la semana anterior, la justicia de Dios en el Evangelio. La justicia de Dios en el Evangelio. Recordemos que el tema central de la carta a los Hebreos es la superioridad del Señor Jesucristo. La superioridad del Señor Jesucristo. Y en nuestro texto de Hebreos capítulo 10, del verso 1 al 18, el Espíritu Santo explica que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios de la ley. Y esto lo vemos en el número de veces que se ofrecieron. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre. Pero los sacrificios de la ley se hicieron muchas veces continuamente cada año. Acompáñenme a nuestra porción de estudio de esta noche. Hebreos 10, versículo 11 al 18. Hebreos capítulo 10, verso 11 al 18. Esta es la porción final de una sección amplia que parte desde el capítulo 7:1 hasta el 10:18. Hebreos 10, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. De los versos 1 al 4 podemos resumirlo de la siguiente manera. Vea el versículo 4 de Hebreos 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En otras palabras, a pesar de la gran cantidad de sacrificios y de sangre que corría en el sistema levítico y sacrificial del antiguo pacto, ve el texto, no pueden quitar los pecados. Al ser un verbo en tiempo presente, esta palabra quitar indica una situación continua. Esto es que el sistema de sacrificios en curso no podían eliminar ni un solo pecado. En otras palabras, no tenían poder para quitar pecados. Pero de los versos 5 al 10, vemos el poder del Señor Jesucristo para quitar pecados. De manera que desde la semana anterior estamos viendo dos áreas de la superioridad de Cristo que te motivarán a serle fiel. Dos áreas de la superioridad de Cristo que te motivarán a serle fiel. La primera de ellas abarca del verso 5 al 18 y es Cristo es superior en su sacrificio. La segunda área del verso 19 al 25 es Cristo es superior en su sacerdocio. Veamos la primera área de dos a modo de repaso, hermanos. Cristo es superior en su sacrificio, verso 5. Por lo cual, mire cómo abre el autor, por lo cual, en otras palabras, debido a que los sacrificios de la ley no pueden quitar los pecados, ve el texto, entrando en el mundo. Esta es una frase semítica judía para decir en pocas palabras y de manera sencilla, cuando Cristo nació, es la idea. Cuando Cristo nació, dice, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Por el contexto inmediato, verso 28 del capítulo 9, el Señor Jesucristo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y regresando a Hebreos 10, de los versos 5 al 7,
El autor pasa a citar el Salmo 40 del 6 al 8 y pasa a exponerlo, como lo dije la semana pasada. Aquí el autor original va a tomar un pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 40, versos 6 al 8, lo va a explicar y lo va a aplicar a su audiencia original. Esto es lo que la Biblia llama predicación. Predicación, leer, exponer y aplicar el texto bíblico. Pero observen cómo de los versos 5 al 7 repite el Salmo 40 del 6 al 8. En el verso 8 y 9 lo explica y en el verso 10 lo aplica. Veamos el texto, verso 5. Hebreos 10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Quédese allí. El Hijo obediente de Dios tenía un cuerpo preparado por el Padre. Pero ve el texto. Esto también enfatiza su nacimiento normal como cualquier otro ser humano. Ve el contexto. Versículo 5 dice, entrando en el mundo, me preparaste cuerpo. Esto es la encarnación de Dios, hermanos. Era necesario que tuviera ese cuerpo igual que nosotros, como lo dice el autor a los Hebreos en el 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O en el capítulo 2:17, Cristo fue hecho de carne y sangre, porque tenía que salvar a los descendientes de Abraham. Él no vino a salvar ángeles, no vino a redimir huestes angelicales, sino seres humanos. Entonces, vuelva al verso 5, me preparaste cuerpo. Y recuerde, este es el Señor Jesucristo hablando, repitiendo el Salmo 40 del 6 al 8. Verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué significa esto? Sacrificar sin obediencia, cumplir el ritual sin fe y devoción a Dios, era una burla e hipocresía peor que sacrificar algo. Como dice un comentarista, y cito, con demasiada facilidad, los judíos ofrecían sacrificios para complacer a Dios y expiar su pecado, sin ninguna intención de dejar sus caminos pecaminosos y entregarse a la voluntad divina. Así, el sacrificio se convertía en una excusa, en una justificación para seguir pecando, el sustituto fácil de una auténtica contrición y arrepentimiento. Esto era lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido, Dios dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero el Señor Jesucristo no fue así. Ve el texto, verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esta frase es enfática en el griego. La palabra voluntad aparece 4 veces en el capítulo 10. Y esto significa que la voluntad de Dios tenía prioridad en la vida de Jesucristo. Y matizando esta idea un poco con el contexto, podemos decir que el deseo explícito del Señor Jesucristo era cumplir la voluntad de Dios conforme a las Escrituras. O en otras palabras de nuestro autor, ve el texto, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Verso 5. Ve el texto allí. Verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto por el contexto se refiere al Salmo 40 del 6 al 8. Y como dice un comentarista, el afán de Jesús no solo era el de hacer la voluntad de Dios, sino el de hacerla tal y como estaba revelada en las Escrituras, como en el rollo del libro estaba escrito de él. Pero observe el versículo 8, hermanos. Aquí viene la explicación y la aplicación del Salmo 40 del 6 al 8. Hebreos 18 dice, diciendo primero, una mejor traducción sería diciendo arriba, y esto conecta las palabras que vienen con el Salmo 40, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O en otra versión dice, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Recordemos que el Salmo 40 es un salmo de David,
Y en boca de David, estas palabras solo representaban una aspiración, un anhelo, una buena intención. Pero en palabras del Señor Jesucristo, esto expresa una realidad de cumplimiento perfecto. Perfecto. Jesucristo tuvo siempre la intención expresa de hacer la voluntad únicamente de Dios. Juan 4:34. Jesús lo dijo así: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero ve el texto, dice en el verso 9, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El término quitar, como ya usted lo sabe, es destruir, suprime, deja sin valor. Lo primero, por el contexto, es una referencia al pacto mosaico que incluía también el sistema levítico. Y la palabra allí, ve el texto, quita lo primero para establecer, esto es para instaurar, para fundar. Esto último es una referencia al nuevo pacto. Esto significa que Cristo puso fin al sistema levítico de sacrificios al ofrecerse como sacrificios por nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para instaurar el nuevo pacto. Cristo tenía que morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15. Y ve el texto, verso 10. En esa voluntad, esto es, debido a que el sacrificio de Cristo fue perfecto en la cruz del Calvario, somos santificados. Recordemos que ahí la palabra santificados apunta a la santidad posicional. En otras palabras, somos salvos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. El verbo griego muestra de la manera más fuerte la salvación continua y permanente de todo creyente. Es como decir, han sido santificados de manera permanente. Hebreos 2:11, solamente apúntelo, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hemos sido adoptados, somos herederos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Somos apartados posicionalmente para el Señor. Ve el texto, por algo que hicimos, por nuestras buenas obras, porque tenemos una virtud intrínseca en nosotros de obedecer de corazón la ley del Señor. Respuesta: no. Ve el texto, es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En base a la ofrenda de su cuerpo del versículo 10, hecha una vez para siempre, el Señor Jesucristo ejerce el sacerdocio para siempre. ¿Qué significa esto? Nos representa, hermanos, ante Dios y representa a Dios para nosotros. Esa era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Véanlo de los versos 11 al 14. De los versos 11 al 14 de Hebreos 10. Aquí nos quedamos la semana pasada. Y dice el texto: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Una traducción más exacta sería esta: todo sacerdote está de pie y derecho ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esa es la idea. En el santuario, recordemos que el mobiliario incluía la mesa, el candelabro, el altar del incienso y el arca, pero no había una silla. No había una silla. Y miren el énfasis en la cantidad de sacrificios y ofrendas y en la repetición. Vea el verso 11. Todo sacerdote está día tras día ministrando, esto es, está de pie y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Hay un énfasis. Esto detalla la insuficiencia de los sacerdotes que están de pie bajo el antiguo pacto. Los sacerdotes estaban diariamente al servicio de Dios, ofreciendo los mismos sacrificios de siempre. No era nuevo, y era un acto repetitivo una y otra vez continuamente cada año. Como dijo un autor, y cito, la repetición de frases como estas
sugiere una fuerte sensación de cansancio y de frustración. El autor nos recuerda, hermanos queridos, que los sacrificios se realizaban día tras día, continuamente, casi podríamos decir segundo tras segundo, porque cuando la gente realmente se tomaba en serio la ley y procuraba ofrecer sacrificios por cada pecado cometido, los sacerdotes no se daban abasto. Tal era el número de sacrificios a realizar que en una ocasión en el Antiguo Testamento encontramos que los sacerdotes pidieron ayudas a los levitas, en segundo de Crónicas 30:17. Era continuamente, hora tras hora, minuto tras minuto, un trabajo que no terminaba por años. Y sin embargo, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cuál era el resultado final de tantos sacrificios? El autor nos lo dice. Y miren la impotencia de estos sacrificios diarios. Ve el texto. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tanto montaje, tanta ceremonia, tanto esfuerzo, ¿para qué? Para nada. No pueden quitar pecados. En el texto griego el término quitar es enfático y transmite el significado de liberar completamente. Los sacrificios nunca podían quitar pecados. Vea el contexto inmediato, verso 4 de Hebreos 10. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, la gran cantidad de sangre que corría en los sacrificios, ve el texto, no pueden quitar los pecados. Por eso es que los sacerdotes estaban de pie ofreciendo los mismos sacrificios. Su ministerio tenía que repetirse una y otra vez, generación tras generación, y no podían salvar a ni un solo pecador, ni perdonar ni un solo pecado. Escuche esta aplicación para su vida. La repetición en la adoración no garantiza aceptación para Dios. Lo repito, la repetición en la adoración no garantiza aceptación al Señor. Puedes orar y orar como en la ley, ofrecer sacrificios tras sacrificios continuamente, cada año, cada minuto, cada segundo, pero la repetición, el esfuerzo permanente, no es lo que garantiza que Dios acepte tus oraciones o tus expresiones externas de adoración, hermano. Olvídate. Es como Isaías capítulo 1, vea esto, Isaías capítulo 1. Vaya conmigo al profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1. Isaías es contemporáneo de Oseas y de Miqueas, un profeta tremendo en el Antiguo Testamento que profetizó entre el año 739 al 686 antes de Cristo a las tribus de Judá, a las tribus del sur, es la idea. Él va a profetizar en un contexto y en un periodo de 4 reyes de Judá, de acuerdo al versículo 1. Pero vea, hermano, el versículo 11. En un contexto de mucha idolatría, apostasía como nación. Y Dios dice a través del profeta Isaías lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es la misma idea que encontramos en Mateo capítulo 6, verso 7, cuando Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, la actividad o la repetición de actividades religiosas externas no garantiza el agrado de Dios. La actividad o la repetición de actividades externas
no garantiza el agrado de Dios. No importa que seas muy devoto o comprometido. Acá lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que importa? Escuche, es la calidad del sacrificio, no la cantidad del sacrificio. Es la calidad de tu servicio, hermano, no la cantidad externa y el compromiso externo. Recordemos que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y son los mismos judíos que eran muy devotos, muy devotos. Verso 12 de Hebreos 10, ve el contraste. Pero Cristo, y este es otro de esos peros hermosos de la palabra de Dios, al igual que el 9:11, pero Cristo, a diferencia de los sacerdotes, verso 11, contexto inmediato, que están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, la idea es una sola ofrenda por los pecados. Los sacerdotes que están de pie ofrecen muchos sacrificios repetidamente y nunca terminan. Jesús, sin embargo, ofreció un solo sacrificio y terminó el trabajo finalizado. Ve el contraste. Los antiguos sacrificios no podían quitar los pecados, verso 11. Pero verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, verso 12. Tremendo contraste, hermano. Y debido a que fue un sacrificio perfecto, el del Cristo Jesús, se ha sentado a la diestra de Dios. Recordemos que la diestra de Dios es un lugar de honor, de gloria, de exaltación, de soberanía. Y escuche esta observación muy importante. En la palabra de Dios, cuando vemos escenas en el cielo como Isaías, Ezequiel o el mismo Juan en Apocalipsis, los humanos y los ángeles que están en el cielo, en la presencia de Dios, o están sentados por un momento, o están de pie o están postrados. Verifíquelo usted mismo. Pero nadie se queda sentado en la presencia de Dios, ni mucho menos a la diestra de Dios. Solo una persona, Dios mismo, el Señor Jesucristo, solamente Él. Este verso, la parte final como el siguiente, es una referencia al Salmo 110, el salmo preferido del autor a los hebreos, el 110:1. El autor lo ha utilizado en varias ocasiones. En Hebreos 1:3, la parte final, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 8:1, la parte final, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Estos dos versículos, el 11 y el 12, son una serie de contrastes. Los múltiples sacerdotes contrastados con el único sacerdote. Los sacerdotes estando continuamente de pie, contrastados con el único sacerdote que se sienta. Los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado, contrastado con el sacrificio eficaz que quita completamente el pecado. Verso 13. Hebreos 10:13. De ahí en adelante, en otras palabras, debido a que el Señor Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto, está a la diestra del Padre, ve el texto, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos son todos aquellos que se oponen a el dominio, a la autoridad y al poder de Cristo. En otras palabras, hermanos, miren esto. En su segunda venida, cuando Cristo, el Señor Jesucristo, venga a establecer su reino milenial después de los 7 años de tribulación, dejará la diestra de Dios y en ese punto va a reinar sobre sus enemigos.
Esa es la idea. Y aquí viene justamente el argumento, verso 14. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Esta ofrenda se remonta al verso 5 y al verso 10, donde la ofrenda del cuerpo de Cristo pagó la deuda por el pecado. Mira el contexto inmediato, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y también esto apunta al derramamiento de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La palabra una sola que aparece aquí en el texto es enfática para el autor en el idioma original. Es enfática. Vea, el texto no dice con una sola ofrenda ha mejorado el sistema levítico. Con una sola ofrenda ha repotenciado, ha actualizado a un 2.0 el sistema levítico. No, sino hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se da cuenta que el texto no dice con una sola ofrenda hizo perfectos a los creyentes hasta su siguiente caída en el pecado? Tal afirmación sería correcta si fuera aplicada a los sacrificios levíticos, pero no en el caso de la cruz. Sin titubeo alguno, hermanos, el autor afirma que quien acude a Cristo únicamente por fe, reconociéndole como Señor y Salvador, y se arrepiente de sus pecados y cree únicamente en Él, deja de abrazar su pecado y abraza la justicia perfecta de Cristo, está siendo santificado por su sacrificio en la cruz. Ha hecho o ha sido hecho perfecto ante Dios. Y lo grandioso de esta afirmación está en que nuestro acceso al Padre no depende de nuestras obras, no depende de nuestra moralidad, no depende de si estamos ganando puntos ante Él y agradándole porque hacemos cierta cosa de acuerdo a la ley. No. Partimos de la base de que nunca podremos agradarles por nosotros mismos, porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte y somos enemigos de ira. Nuestro acceso depende solo de la perfección del sacrificio de Cristo. El verbo en griego, hizo perfectos, se refiere a resultados actuales de una acción pasada. En otras palabras, debido a lo que Cristo hizo, disfrutamos de ese beneficio en la actualidad. Eso solamente puede otorgarlo el sacrificio perfecto de Cristo. Ningún animal, holocausto, ofrendas o sacrificios del Antiguo Testamento podía lograr esto. Su sacrificio nos ha concedido perdón permanente de nuestros pecados. Qué bendición, hermanos, y qué contraste con el antiguo sistema de sacrificios, que nunca pueden, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a nadie. Pero, ¿cómo sabemos personalmente que tenemos esta perfecta posición ante Dios? Porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, del verso 15 al 18. Y este texto, hermanos, es riquísimo. Mire el versículo 15. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, el verbo nos atestigua, al estar en tiempo presente nos indica que el Espíritu Santo está hablando ahora, trayendo el texto del pasado al presente. Y esto ya lo hemos visto por el autor muchas veces, por ejemplo en Hebreos 3:7, cuando dice, por lo cual, como dice, el Espíritu Santo, si oyereis, oís su voz. O en Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. En otras palabras, escuche esto, aquí tenemos un recordatorio de que el Espíritu Santo habla únicamente
mediante la interpretación correcta de las Escrituras. Aquí tenemos, hermanos, un recordatorio, un memorial de que el Espíritu Santo habla únicamente mediante la interpretación correcta de la palabra de Dios. Escuche esto, la Trinidad habla mediante las Escrituras. La Trinidad habla mediante el trazo preciso. ¿Por qué lo digo? Mire esto, Hebreos 8:8. El autor presenta a Dios como el que habla en Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, hablando de Dios. Jesús en Hebreos 10:5 habla, lo hemos visto, citando el Salmo 40, cuando dice, por lo cual entrando en el mundo dice Cristo. Y el Espíritu Santo en Hebreos 10:15, ve el texto, el 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Escucha, hermano querido y amado, la iglesia en la que mora la santa presencia de Dios, la Trinidad, tiene como prioridad la exposición precisa de la palabra. Una iglesia que abraza una correcta teología de la Trinidad, una correcta teología de la cristología, de la teología propia, de la neumatología, del Espíritu Santo, predica la palabra de Dios, traza con precisión la palabra de Dios. Ahora, el autor pasa a citar a Jeremías 31, 33 y 34 para centrarse, pero vea esto, exclusivamente en el verso 34. Pero, como todo expositor, el autor está citando el texto en su contexto, pero se va a centrar en el verso 34, no en el 33. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Al decir ellos, el autor probablemente se esté refiriendo a la audiencia original, a los judíos, que es la audiencia original, expresando que también son parte del nuevo pacto como nosotros. Pero recordemos, hermanos, como lo vimos a detalle en el capítulo 8, verso 8 en adelante, el nuevo pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros como gentiles, como la iglesia de Dios, hemos sido injertados y hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11:17. Entonces, el nuevo pacto está inaugurado, sí, pero todavía no ha quedado en un cumplimiento definitivo. Esto se va a dar en el futuro con los judíos. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los antiguos sacrificios no pudieron lograr esto. Solo Cristo pudo hacerlo. Y vea cómo el deseo de obedecer la palabra de Dios no proviene de un deseo humano, sino que se le atribuye al poder de Dios. ¿Se acuerda Filipenses 2:13? Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Dónde está eso? En Jeremías 31, en el nuevo pacto. Como dice un comentarista de nombre Thomas Scheiner, y cito, esto apunta a una obediencia de corazón que se esperaba bajo el antiguo pacto, pero que ahora será realizada por Dios. Verso 17. El autor continúa y sigue y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la frase que el autor quiere enfatizar, hermanos. Quiere enfatizar. Es igual que lo que encontramos en Hechos capítulo 2, por ejemplo. Si usted solamente va a Hechos capítulo 2 rápidamente, solamente para verlo a modo panorámico, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro en Pentecostés cita una porción de Joel. Una porción de Joel capítulo 2. Pero en realidad, el texto que Pedro, el predicador de los apóstoles, quiere enfatizar y martillar, ¿cuál es? El verso 21.
solamente un versículo de Joel, pero el autor está citando todo el pasaje en su contexto, pero el énfasis está en el último versículo. ¿Cuál es? 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora pasa a describirlo y a explicarlo. Varones israelitas, oíd, autoridad, estas palabras, Jesús Nazareno. Mire el contexto. ¿Cuál es ese nombre en el cual todo aquel que lo invoque será salvo? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Se da cuenta? Si usted se enfoca mucho en los detalles de Joel y de todo el pasaje amplio, pierde la intención original del autor. Lo mismo pasa aquí en Hebreos capítulo 10. El autor cita el verso 33 y 34, pero se centra en el verso 34. Verso 17 de Hebreos 10. Solamente fue un ejemplo. Esta frase es la que el autor quiere enfatizar, hermanos. Nunca olvide, hermanos, nunca olvide esta palabrita que es contexto. El contexto, como lo dicen los grandes hombres de Dios, es la reina de la interpretación bíblica. Nunca lo olvide, contexto, contexto. Añade, todo judío sabía perfectamente, en base a Hebreos 9:22, como ya lo hemos visto, que todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, sigue por lógica que si Jeremías profetizó acerca del día en que iba a haber una remisión perfecta en el nuevo pacto, tenía que ser en base a una ofrenda de un sacrificio perfecto. Pero ve el texto. Verso 17 dice, pecados y transgresiones. ¿Qué importancia tiene esto? Mucha. La palabra pecado apunta a una clase de mal moral en términos generales. En cambio, la palabra transgresión indica un quebrantamiento deliberado, voluntario y específico contra la ley de Dios. Verso 17 de Hebreos capítulo 10 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vea la eficacia y la superioridad del sacrificio de Cristo. Algo que el antiguo sistema de sacrificios no podía hacer. Si usted, bueno, son clases pasadas, pero si se recuerda algo de Hebreos 5, verso 2, el antiguo sistema levítico de sacrificios solamente cubría pecados de ignorancia. Hebreos 5:2, se lo voy a leer, para que se muestre paciente, hablando acerca del sumo sacerdote del antiguo pacto, con los ignorantes y extraviados. 9:7, dice el texto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sin embargo, el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no solamente cubre pecados de ignorancia, sino también transgresiones deliberadas a su ley. En el capítulo 8, recordemos esto solamente parafraseando, el autor empleó esta misma cita de Jeremías 31 en el verso 8, porque estaba comparando los dos pactos, demostrando la superioridad del nuevo pacto en Jeremías o en Hebreos 8:8. Ahora en el capítulo 10, el autor está comparando los dos sacrificios. Por lo tanto, hablar de un mejor pacto con mejores consecuencias es hablar implícitamente de un mejor sacrificio. Recordemos que bajo el antiguo pacto, el pueblo hacía memoria de sus pecados en el día de la expiación. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Pero ahora en Cristo ha mediado un nuevo y mejor pacto. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. La sangre de Jesús los borra para siempre. El Espíritu Santo, por medio del autor original,
le está diciendo a su audiencia original esto: no pueden aceptar la enseñanza de su amado profeta Jeremías y rechazar el nuevo pacto que profetizó. No pueden aceptar el uno sin aceptar el otro. Aceptar a Jeremías es aceptar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Jeremías y rechazar al Espíritu Santo. Dios no solo elimina nuestra culpa por medio del sacrificio de Jesucristo, nos brinda una nueva vida en el Espíritu Santo, el cual nos es dado, entre otras razones, para que Él ponga dentro de nosotros el conocimiento de su ley y el deseo de cumplirla, hermanos. Como dijo un comentarista, y cito: el gran problema del antiguo pacto era que la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra, ajenas al hombre. Denunciaba el pecado, pero no estimulaba la justicia dentro del creyente. Le decía lo que debía hacer, pero no le motivaba a querer hacerlo. Por lo tanto, éste se sentía acusado por la ley de Dios, pero no ayudado. Eso pasaba en el antiguo pacto, en el antiguo sistema de sacrificios levíticos. No obstante, bajo el nuevo pacto, no solo nos dice lo que debemos hacer, también nos da el deseo y el poder para hacerlo mediante el Espíritu Santo, hermanos. Es una obra de santificación progresiva. Obedecemos la palabra de Dios al entenderla y luego al aplicarla a nuestra vida. Pero no es mérito propio, es el Señor. Efesios 2:10. Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero observe esto: ¿de quiénes son los pecados perdonados y olvidados? En base al contexto, de aquellos que tienen las leyes de Dios en sus corazones y escritas en sus mentes. Verso 16. Estos no son presuntuosos profesantes que persiguen su pecado y siguen amando su pecado, o creyentes de doble ánimo, sino aquellos que recuerdan la ley de corazón como la ley no solo de Dios, sino ahora de su propia naturaleza redimida. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios es parte de nuestra nueva naturaleza. Según los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos desligar la obediencia del nuevo pacto. Si usted sigue abrazando su pecado, practicando un estilo de vida pecaminoso, no se arrepiente, de acuerdo al texto, Dios no ha puesto en su corazón las leyes y los mandatos de Él. No puede obedecer a Dios porque no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo. Pero si usted es creyente, si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, de acuerdo a este texto, usted tiene la ley de Dios en su corazón y escrita en su mente, y el poder del Espíritu Santo para obedecerla. Esta es nuestra nueva naturaleza. Verso 18 de Hebreos 10, pues donde hay remisión de estos, dicho de otra manera, si la sangre de Cristo ha concedido realmente el perdón de los pecados para siempre, entonces, ve el texto, no hay ofrenda por el pecado. Como dijo el doctor Albert Mohler, y cito, esta es la razón por la que hay una mesa para la cena del Señor y no un altar para sacrificar animales al frente de los auditorios de nuestra iglesia. Claro. En otras palabras, debido a que el sacrificio de Cristo proveyó perdón de pecados, verso 15 al 17, no se necesita más sacrificios de animales. No. Este verso 18 podría verse, como lo dijo un comentarista, como la conclusión de todo el capítulo 10 o de toda la sección que parte del 7:1 hasta el 10:18. Este es el golpe de gracia, la cereza encima del pastel, hermanos. Ve el texto, verso 18 de Hebreos 10. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En resumen, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz ha comprado para siempre nuestra redención
y nuestra justa posición ante Dios. En Cristo, la sombra ha dado paso a lo verdadero. Lo temporal ha sido reemplazado por lo eterno. Lo imperfecto se ha convertido en perfecto. El juicio se ha convertido en misericordia y la ley de Dios se ha convertido en gracia. Este es el nuevo pacto. ¿Cómo volver al antiguo sistema de sacrificios? A pensar en nuestra ignorancia que si hacemos esto o aquello ganamos el favor de Dios. Es absurdo, es incoherente, hermanos. Este fue un mensaje fulminante para la audiencia original. Los primeros cristianos hebreos subestimaban el sacrificio de Cristo y pensaban que debían seguir cumpliendo con los sacrificios en el templo. Nosotros sufrimos también la tentación de pensar que si el sacrificio de Cristo es perfecto y si no hay nada que yo pueda hacer para ganar o perder mi salvación, entonces no importa volver al pecado. No caigamos en el error de abusar de la gracia de Dios. Entendamos que si verdaderamente hemos creído para justificación, también el Señor ha escrito las leyes en nuestro corazón. Nuestro afán por el poder del Espíritu Santo en nosotros es ser como Jesucristo al someternos a su palabra. Recordemos Romanos capítulo 6, versículo 1. Pablo dijo allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo un muerto puede vivir a la misma vez en simultáneo? Es imposible, es incompatible. Entonces, pensando en el contexto de Hebreos, si usted ha entendido hasta aquí, hermano querido, que no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo, solamente el sacrificio de Cristo Jesús, entonces eso lo debe llevar a usted a estudiar la palabra más, a obedecerla y aplicarla en su vida diaria, no a una vida de libertinaje. Esto marca, hermanos, nuestra salvación. A veces la gente piensa que por reformas morales, o las reformas morales son un sinónimo de salvación, pero en absoluto. Los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, musulmanes, islámicos, tienen muy buenas reformas morales. Eso no es sinónimo de cristianismo, no es sinónimo de que estamos en el Señor, no. Es este punto, hermanos. Nuestra fe únicamente en el sacrificio perfecto de Cristo. Solamente la fe en Él me salva. Y obviamente las buenas obras son consecuencia de que ya he sido salvo, pero no son el medio de la salvación. No caigamos en el error de abusar de la gracia de Dios. Nuestro afán por el poder del Espíritu Santo en nosotros es ser como Jesucristo al someternos a su palabra y obedecerla. Dos áreas de la superioridad de Cristo que te motivarán a serle fiel. Hemos visto del verso 5 al 18, Cristo es superior en su sacrificio. Segunda área, Cristo es superior en su sacerdocio. Que si el Señor lo permite, hermanos, lo veremos la próxima semana. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por esta porción de la carta a los Hebreos que nos desnuda, Señor. Nos hace ver nuestra pecaminosidad y nos expone a que muchas veces hemos sido como estos israelitas, que solamente hemos obedecido tu palabra de labios para afuera, pero nuestro corazón ha estado lejos de ti. Hemos pensado que tú te agradas en la repetición, en una adoración superficial, cuando tú buscas un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a poder abrazar a Cristo, a poder meditar en el sacrificio perfecto de Cristo y a vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza si somos parte del nuevo pacto, como tu palabra lo dice, porque tú has escrito la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. No hay un cristiano que haya confesado al Cristo como Señor y siga viviendo vidas impías, vidas libertinas. Significa que nunca lo conoció. Ayúdanos, Señor, a no abusar de la gracia, sino a agradecerte, Señor, y a deleitarnos en tu gracia soberana,
al entender nuestra condición, al obedecer tu palabra y a caminar a la luz de ella. Te lo pedimos todo esto por los méritos, la obra perfecta de nuestro único gran sumo sacerdote y único sacrificio perfecto que hizo perfecto para siempre a aquellos que se acercan a Él. Amén.